La Contrahistoria, un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Mucha más gente de la que pensamos es incapaz de situar cronológicamente la Edad Media, aunque nos parezca mentira, es así. En fin, el hecho es que, aunque muchos no sepan ubicarla en el tiempo, efectivamente hubo durante la Edad Media Europea estoy hablando, pues hubo miseria, hubo oscurantismo, mucho, hubo ignorancia y hubo superstición. La Edad Media fue, de hecho, un periodo muy largo, larguísimo, de cerca de 1000 años. Fijar su comienzo en el año 476, cuando fue depuesto el último emperador de Roma, Rómulo Augustulo, y termina con la toma de Bizancio, de Constantinopla, en 1453. Fue el periodo en el que nació la institución que representa lo contrario al oscurantismo, a la ignorancia y a la superstición. Me refiero a la universidad. Son un invento medieval. Y de cómo nacieron esas primeras universidades, esas universidades medievales, todas en Europa, no sabemos a ciencia cierta cuándo aparece la primera universidad. Lo que sí sabemos es que antes no hubo nada parecido. Pero todo de una manera, como digo, un tanto informal. Es decir, no había ni programas, ni instituciones parecidas, ni edificios dedicados a eso, ni nada por el estilo. A partir del siglo XI, pues empiezan a aparecer las primeras universidades. Nacen de una manera espontánea e internacional. Así podemos entender su primer nombre. Es decir, la palabra universidad, este nombre aparece por primera vez en Bolonia. Los estudiantes en la ciudad de Bolonia eran de distintos países y se organizaban en lo que ellos llamaban naciones. Una corporación de distintas naciones a la que llamaron universitas. Bueno, pues somos de muchas naciones, hablamos lenguas distintas, aunque luego utilizamos el latín para nuestros textos y para hablar entre nosotros. Lo nuestro es una universitas, es universal. Y el nombre pervive hasta el día de hoy. Bien, esta de Bolonia sería la primera universidad de la historia. Data, según han convenido la mayor parte de historiadores y la propia universidad, que lo lleva en su escudo, si vais a buscar el escudo de la Universidad de Bolonia, bien grande que aparece, data del año 1088. Grupos organizados de estudiantes y maestros que estudian una serie de materias bien definidas en torno a la filosofía y la teología, pero no solo, y que aspiran a ser reconocidos por las autoridades del lugar donde han decidido reunirse. La universidad, en definitiva, era buena para la economía local. Sí, y de hecho, tan buena que a partir del siglo XII lo que se empieza a ver es que los estudiantes y los profesores ven que si no les tratan bien, organizan huelgas y amenazan a la ciudad con irse. Las universidades, a partir del siglo XII, empiezan a salir papas, arzobispos, patriarcas, padres de la Iglesia, doctores de la Iglesia. La Iglesia a partir del siglo XII-XIII ya no se puede entender sin la presencia de universidades. El Papa y Roma en general la protege y la promueve muchísimo. La Universidad de París, por ejemplo, que fue una de las primeras en nacer, poco después de la de Bolonia, pasó en muy breve periodo de tiempo a la protección directa del papado. Lo hizo, de hecho, después de una huelga, esta que os hablaba antes. Sí, os parecerá sorprendente. Una huelga que tuvo lugar en el año 1229, a raíz de unos disturbios que provocaron unos estudiantes borrachos durante el carnaval. El papa, que se llamaba Gregorio IX, tuvo que intervenir y concedió a la Universidad de París el título de Madre de las Ciencias, que sigue ostentando esa universidad, y una bula que se denominó la Parens Scientiarum, que se le considera como la carta magna de la universidad. Las huelgas estudiantiles, las estudiantiles y las profesoriles, ambas, y se daban ambas, por supuesto, eran peligrosas porque podían suponer, como ya os dije antes, el anticipo de algo muchísimo peor, y es que la comunidad universitaria se mudase. Es decir, había sucedido, de hecho, en la propia Bolonia, que era la patria chica de las universidades, que tuvo una escisión. Así nació la Universidad de Padua, por ejemplo, o en Oxford, que fue de las primeras universidades fundadas, no sé si es la segunda después de Bolonia, que tuvo una escisión y se formó la Universidad de Cambridge. Esta es la razón por la cual hay dos grandes universidades en Inglaterra que se fundaron con muy poco tiempo de diferencia, muy poca distancia en el tiempo. Otras veces quienes protegían a las universidades o las promovían directamente eran los reyes. Top 10 de las universidades después de Bolonia, de París, de Oxford, de Vicenza y de Cambridge. Son las primeras que se fundaron y luego vendría la de Palencia. La séptima es también española, es la de Salamanca, que se fundó solo 8 años más tarde. La universidad, de hecho, en España había
un montón de universidades. Había universidades en Valladolid, en Alcalá de Henares, en Barcelona, en Santiago de Compostela, en Sevilla, en Granada, en Valencia, esta vez con V, en Zaragoza y por supuesto en Salamanca. Es decir, había un puñado de universidades. Tened en cuenta que el país en aquel entonces podía tener 5 millones de habitantes, no más, y tenía en cambio muchas universidades. Resumiendo, que el Perú o Filipinas tuvieron universidad antes que Estados Unidos. La Universidad de Harvard es la primera de los Estados Unidos y habían aparecido por las ciudades, pero exactamente dónde estaban. Es decir, dónde se habían colocado. ¿Cómo puede ser que la Universidad de Palencia aparezca y desaparezca? O que unos estudiantes se vayan. ¿Por qué no he dicho la palabra universidad o campus hasta este momento? Y llevamos ya un buen trozo de programa. Y he dicho, en cambio, grupos universitarios, comunidades universitarias. Pues porque al principio y durante muchísimo tiempo no tenían un campus propiamente dicho. Se consideraba la universidad, la universitas, eran los estudiantes y los profesores. Era el grupo humano, digamos, no el lugar físico. Tampoco había bibliotecas, ¿eh? Los libros en la Edad Media eran un producto de máximo lujo. 600 volúmenes. Eso se consideraba una gran biblioteca, un biblioteco. Bueno, entonces nos encontramos con que no hay facultades, no hay rectorado ni nada que se le parezca, no hay biblioteca. Luego, posteriormente, pues ya fueron recogiendo donaciones, gente desinteresada, antiguos alumnos que habían hecho fortuna. Así nació, por ejemplo, el Colegio de la Sorbona, que lo conoceréis por la Universidad de París. Fue fundado a mediados del siglo XIII. Pues las estudiaba, se daban clases donde un poco podían, ¿no? En edificios prestados, incluso en casas particulares, incluso en monasterios, en iglesias, en la misma catedral. El vivir de las donaciones, cosa que las universidades han ido haciendo a lo largo de toda su historia y que hoy todavía siguen haciendo, el pedir dinero. O la propia Santiago de Compostela, el Colegio Fonseca que hay en ambas ciudades, fueron los dos promovidos por Alonso de Fonseca, que había sido obispo, y era un ex estudiante de la Universidad de Salamanca y es el que se encarga, bueno, pues de que los estudiantes allí tengan un lugar digno donde alojarse y donde dar clases. A partir de aquí, la siguiente pregunta que os haréis es, vale, muy bien, pues ya tenemos los primeros colegios, entre ellos el que había fundado Robert de Sorbonne, que terminaría dando el nombre a la Sorbona, como os podéis imaginar. ¿Qué estudiaban allí? Exactamente qué había, cómo estaban las facultades montadas, cuál era el pensum, ¿no? Que llaman en Sudamérica, el programa, el plan de estudios. Pues lo primero y lo fundamental, cuando un estudiante quisiese lo que quisiese estudiar, siempre estudiaba lo mismo, lo que se llamaban las artes liberales, que estaban divididas en dos categorías, eran de obligatorio cumplimiento. Una era el trivium y la otra era el quadrivium. Cualquier persona instruida en la Europa del siglo XIV tenía que dominar ambas. El trivium era la gramática, la lógica y la retórica, y el quadrivium la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Hacían hasta unas alegorías preciosas, unos sellos en el que se ven pues una alegoría tocando la lira, a uno leyendo, a uno declamando. Una vez superado esto, es decir, una vez habían aprendido bien y se tenían bien estudiado el trivium y el quadrivium, los estudiantes ya se especializaban en leyes. Pues en leyes, filosofía, en teología, en medicina. Es decir, en esto se puede estandarizar poco, porque cada universidad era un mundo y estamos hablando de un periodo muy largo, de 3 siglos, 3, 4 siglos. Entonces, dependiendo del momento y el lugar, cada universidad era un mundo. Pero así en líneas muy generales más o menos se estudiaba así. Es decir, ¿cómo lo estudiaban? Una vez estaban ya dentro, vamos a estudiar gramática o geometría. ¿Cómo lo hacían? ¿Había apuntes? Pues no lo sabía. No lo sabía por una razón simple y es que el papel era muy caro. Carísimo. Y la tinta más todavía. Bueno, de hecho el papel acababa de entrar en Europa hacía muy poco tiempo, era una novedad tecnológica y lo que tenían también era el pergamino, que es escribir sobre pieles de vaca, pieles de animales debidamente tratadas, que era lo que se había escrito desde que Egipto dejó de exportar papiro, se pasó al pergamino. Incluso conoceréis lo de los palimpsestos, ¿no? Que eran pergaminos que se escribían una y otra vez y lo borraban, lo raspaban y volvían a escribir encima. No podían tampoco disponer, como ahora, de cuadernos, libros por todas partes, porque el papel era un artículo también de lujo, no digamos ya el papel escrito. Lo que hacían en las universidades medievales era el maestro exponía un tema y luego ese tema se debatía. Les planteaban problemas, tenían que haber ido a clases, es decir, haber asistido a esas lectios y a esas disputatios, y los estudiantes tenían que resolverlos. Eso implicaba, lógicamente, que habían leído antes. Había una serie de obras fundamentales que todo universitario de cualquier rincón de Europa había leído.
tenía que pasar por ahí y leérselas bien. Obras fundamentales de Aristóteles, de Boecio, de Cristiano, por ejemplo, la gramática, la geometría de Euclides, el Almagesto de Ptolomeo. Los libros no eran fáciles de conseguir, de hecho no los tenían en propiedad, la mayor parte de estudiantes los alquilaban. El libro quedaba arruinado, se reconstruía, los libros se volvían a coser, se metían las páginas que se habían estropeado para que siguiese durando. Entonces, esto explica también que las universidades se concentrasen en ciertos lugares, que era donde podían disponer de libros, donde había comercios, donde había tratantes de libros, donde había algunas bibliotecas, lugares donde se guardaban. Es decir, que al final no apareciesen universidades por todas partes porque implicaban pues, la existencia de cierto capital previo que era bastante caro, como es el caso del papel y los libros. Básicamente, ese fue el origen del famoso método escolástico, que nacería precisamente en las universidades. O sea, digamos, la lectio, es decir, la lección, y la disputatio, la disputa. Pues, a exponer, vamos a leer un libro antiguo, de los antiguos griegos o de los romanos, o un texto bíblico, y esto vamos a discutirlo. Luego ya, posteriormente, después de una serie de lectios y de disputatios, pues vendría el examen, que era necesariamente oral frente a un tribunal. Es decir, si sois universitarios y os examinan de manera oral, no penséis que es nada nuevo. Todo lo contrario. Es la manera en la que se examinaron los estudiantes universitarios desde los tiempos remotos. Y entonces, sin apuntes, claro, ¿qué les preguntaban? Pues básicamente les planteaban problemas. Aproximadamente 5 o 6 años, pues el alumno recibía lo que se llamaba la licencia. De ahí que todavía se siga diciendo ser licenciado, ¿no? Y se buscaba un empleo pues, en la corte o en la iglesia. Realmente quien podía otorgar empleos a las personas instruidas en la época, a los reyes, los príncipes, o directamente la iglesia a través de los arzobispados o en la misma Roma, que decía antes un almacén de cuadros para la propia iglesia. Una de las peculiaridades de las universidades europeas frente, por ejemplo, a las madrasas islámicas es que no se limitaban a repetir. Es decir, no se limitaron a repetir las obras de Aristóteles o las de Boecio o el Almagesto de Ptolomeo. La universidad fue creando poco a poco su propio cuerpo teórico. En el siglo XIV, por ejemplo, con la escolástica ya plenamente desarrollada, hay un acervo de autores propios del siglo XIV, del siglo XIII e incluso del siglo XII que ya se manejan en Europa. De autores que han aparecido y que a su vez han enseñado en la universidad, que empiezan a poner en cuestión cosas que en otros lugares, como en los países islámicos, era implanteable. La misma existencia de Dios, por ejemplo. Y se trataba además de demostrarla mediante el razonamiento lógico. Esto no se dio en el Islam ni se dio en ninguna otra religión, se dio solo en el cristianismo medieval. Es así, no es una cosa que sujeta a muchas interpretaciones, es lo que es. De hecho, en el prólogo de Sic et Non, que es una de las obras de Pedro Abelardo, que es uno de los primeros, creo que el primero de los escolásticos, hay una frase que cuando la leí hace años me encantó. De hecho, he ido a buscarla para recordarla, porque dice, textualmente, evidentemente, os la voy a leer en español, no en latín, dice: es una insensatez formular afirmaciones rotundas sobre estas cuestiones si antes no se ha dedicado una buena cantidad de tiempo. Es un ejercicio útil cuestionar cada detalle. Este texto podría estar escrito en el siglo XX, o en el XXI, o en el XIX. 100 años más tarde, Santo Tomás de Aquino formulase sus famosas 5 vías, que era asaltarlo, y bueno, vamos a ponernos ya en serio para demostrar que Dios existe. Esto hubiera sido imposible sin una institución como la universidad. En fin, creo que no exagero al decir que estas instituciones medievales, que las universidades, fueron un auténtico regalo de la civilización occidental a la humanidad. Pues aquí terminamos la contrahistoria de hoy, este capítulo que he hecho sobre las universidades medievales, que pilla además muy cerquita del 28 de enero. La contrahistoria es un programa temporal, por supuesto, pero está grabada muy cerquita del 28 de enero, que es el día de Santo Tomás de Aquino, que es patrono de las universidades y en general de la educación, el patrono para los católicos por lo menos, por la dedicación que le mostró toda su vida a Santo Tomás de Aquino, este ilustre escolástico a todo lo relativo al estudio y en concreto a la universidad. Él de hecho fue profesor en la Universidad de París y más muy celebrado dentro del ambiente universitario del París de aquella época. Así que bueno, espero que os haya gustado. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta la próxima Contrahistoria.